Hermanos y amigos, qué bueno saludarles. Damos gracias a Dios por este tiempo especial que nos ha provisto para poder estudiar su palabra y compartir con ustedes este mensaje que nos ha sido encomendado en las Sagradas Escrituras a toda persona que cree en Jesús, para que comparta el Evangelio, este Evangelio eterno, para que sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso estamos aquí, confiando en Dios, en que Él nos fortalece a cada uno de nosotros, Él nos da la sabiduría, nosotros no tenemos ningún mérito, somos pecadores, pero Cristo nos ha redimido y perseveramos para que nuestro nombre se mantenga hasta cuando Él esté tomando nota de los registros para confirmar que nuestro nombre y el nombre de ustedes, si también han decidido o si deciden hacerlo, de hacer una alianza, hacer un pacto con Dios para que se mantenga su nombre escrito con letras de oro en el reino de los cielos. No permitamos que ninguna artimaña del enemigo nos haga o haga que ese nombre sea borrado y que nos impida entrar a la patria celestial a la que Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Les comparto los medios por los cuales usted puede ver esta programación, ya sea en la página web olam7.tv o en el canal de YouTube Olam7HD Honduras. Qué bueno es que tenemos esta oportunidad de que el Evangelio se expanda en mayores proporciones a todo el planeta, a toda la tierra. En cualquier parte donde usted esté, puede sintonizar y enlazarse para que juntamente podamos estudiar lo que la Biblia nos trae como palabra de Jehová. Vamos en este momento a elevar nuestras mentes, nuestra emoción del espíritu a través de un himno, de una alabanza que nos puede poner con el pensamiento a imaginar cómo va a ser ese hogar en el cielo. Va a ser el hogar de nuestros recuerdos, el himno hogar de mis recuerdos. Hogar
Hermoso himno, hermosa melodía, música celestial, hogar de mis recuerdos. Qué hermoso es podernos transportar hacia el trono de la gracia a través de la música que le agrada a Dios. Vamos a invitarles para que me acompañen en oración, para que seamos nosotros bendecidos con la sabiduría, con el poder de los cielos para poder asimilar lo que la Biblia nos habla en esta oportunidad. Oremos. Padre Celestial, gracias. Nos sentimos agradecidos, Señor, porque hasta este momento nos has ayudado, nos has sostenido, nos has guardado de todo tipo de mal, a nosotros, a cada una de las personas que están viendo este programa también, bendícelos grandemente, ayúdalos. Sé que hay diversas necesidades, hay necesidades de salud, necesidades de tipo financiero, personal, personas que están sin un empleo, Señor, problemas espirituales. Ayúdalos a cada uno, problemas familiares. Restaura familias, confórtales, manda a tu Santo Espíritu y que puedan ellos sentirse sustentados con la diestra de tu justicia. En este momento te pedimos tu bendición especial para el estudio de tu palabra. Ayúdanos, queremos escucharte. Ayúdanos también a asimilar lo que este santo libro dice para que lo pongamos en práctica y edifique nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el tema de esta oportunidad, que siempre como lo hemos estado haciendo énfasis, tiene que ver y está basado en el libro de Daniel. En el principio de esta serie yo comenté de que vamos a apoyarnos en algunos otros libros, evidentemente, pero que el grueso del estudio va a ser del libro de Daniel y vamos a poder extraer grandes lecciones para nuestra vida espiritual, para conocer muchos detalles de las profecías, esas que están para muchos tan veladas, que no se pueden entender. Bueno, con la ayuda de Dios, Él nos va a proveer la forma de que podamos entender todo lo que está escrito en este libro de Daniel, que es específicamente para el tiempo del fin. Y particularmente el tema del comienzo de la controversia. ¿Cómo comienza esta controversia acá en este libro de Daniel? Y sabemos de que este libro tiene muchas profecías
está lleno de símbolos, está lleno de cosas que no están bien claras para muchos, de historias, de desafíos que tiene el pueblo de Dios que enfrentar, en este caso representado por Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, que son los que están confrontados en diferentes momentos de apremio para poder hacer que ellos renuncien a su fe. Vemos cómo también específicamente vamos a ver algo que está estrechamente relacionado con la adoración y la obediencia. Cómo este conflicto que se está dando hoy en día y que se va a dar, que se va a sentir aún más en el tiempo del fin, viene especificado desde mucho antes. Estamos hablando del libro de Daniel. Cómo se dio ese problema y cómo todas estas profecías y todas estas historias que están allí plasmadas en ese libro están apuntando a lo que va a pasar en los últimos días. Cómo el pueblo de Dios va a pasar por las mismas circunstancias, por las mismas presiones por parte del enemigo para que renuncien a su fe. Es impresionante cómo vamos a ver lo que nos relata este libro acerca de este tema. Vamos a ver el tema, como dije, específicamente obediencia y adoración. ¿Cómo nosotros vamos a ver esto a través del libro de Daniel? Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo que pasó aquí con Daniel? Aquí está hablando el versículo de la circunstancia al inicio del libro de Daniel, de los amigos de Daniel y él mismo, que decidieron, ellos no se sintieron obligados por parte de Dios, no se sintieron impelidos por parte del Altísimo para poder servirles a Dios, ellos, para poder ser obedientes. No, ellos ahí no mencionan nada el versículo 2. El versículo dice que ellos dispusieron en su corazón, que ellos consintieron. Miren lo que dice aquí el versículo 8. Y Daniel propuso, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Será que era un vino, era jugo de uva el que bebía el rey? ¿Un vino, un jugo de uva sencillo, sin fermentar? Claro que no. Ponía a la persona ebria. Lo sacaba de su conocimiento, de su sensatez. Dice que, y la comida igual, ¿será que la porción de comida del rey era sana? No, para nada, era a base de carne. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire aquí el principio como mencionamos. Daniel, ellos propusieron en su corazón, consintieron, fue voluntaria la forma como ellos obedecieron a Dios. ¿De qué forma? Bueno, alimentándose de la mejor forma, tanto en comida como en bebida. No solamente era comida, también tenía que ver la bebida. Así que ellos dicen que dispusieron en su corazón no contaminarse con la comida, porque el rey comía muchas comidas malsanas, pesadas, que recargaban el estómago y por lo tanto eso les iba a nublar el entendimiento al tener recargado el estómago. Eso está totalmente comprobado. Ni el vino que él bebía. El sabio Salomón en Proverbios dice, no mires al vino cuando rojea. Y dice, no lo veas. Con mucha más razón nos exhortaría a que no lo consumamos, porque el vino cuando rojea es que está fermentado y provoca una embriaguez en el cuerpo, en la mente, y eso produce que la persona no tenga un buen juicio para tomar decisiones. Se embriaga, pierde la sobriedad totalmente, y eso hace que la persona
se aparte del camino de la rectitud. Entonces vemos cómo ellos dispusieron en su corazón. Ahí están en una pugna, en un conflicto, en un litigio, en algo que ellos estaba en la posibilidad de poder desobedecer a Dios. Pero dijeron que no, ellos dispusieron en su corazón obedecer a Dios voluntariamente. Vamos a ver también Daniel 3:10. ¿Qué dice Daniel 3, versículo 10? Aquí está hablando de el contexto de la historia del horno de fuego, los amigos de Daniel. ¿Qué dice el versículo 10, capítulo 3? Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Miren qué curioso algo, antes de seguir con el relato de este versículo. Si nosotros nos fijamos en el listado que hace de instrumentos, menciona la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, ¿verdad? Y la zampoña. ¿Cuántos instrumentos menciona allí este versículo? Menciona 6 instrumentos. No es producto de la casualidad. El número de Satanás es el 6. Luego dice, y de todo instrumento de música se postre y adore. Y ahí está la clave de este versículo. Esa palabra adore, se postre y adore. Postrarse es postrar el cuerpo y cubrir su rostro. Y adore la estatua de oro. El problema tiene que ver con obediencia, primeramente en el versículo 8 del capítulo 1, y aquí estamos hablando de postrarse y adorarse. En resumen sería adoración. Eso es lo que tiene que ver este versículo, esta circunstancia, esta historia que estamos viendo acá del capítulo 3 con los amigos de Daniel y el horno de fuego. Ahora, veamos el capítulo 4 de Daniel, versículo 25. Veamos qué dice ahora el capítulo 4 de Daniel, versículo 25. Esto está hablando en el contexto de la locura de Nabucodonosor. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Esto tiene que ver prácticamente con las consecuencias. Hablando aquí de las consecuencias que tiene el poder desobedecer la voz de Dios, los mandatos de Dios. Esto es lo que le pasó a Nabucodonosor. Ahora veamos el capítulo 5 y versículo 23 del libro de Daniel. Capítulo 5, versículo 23, hablando en el capítulo de la historia de la escritura en la pared. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hablando de soberbia, de prepotencia. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos,
nunca honraste. También Dios castiga la prepotencia, la soberbia de un rey, en este caso es Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, así como Nabucodonosor, que los castiga Dios por desobedecer los mandatos divinos, por alzarse contra el Dios del cielo. Utilizaron los utensilios que eran sagrados, que estaban apartados, que eran del templo de Jerusalén, y los utilizó para cosas comunes, para cosas inmundas. Beber vino fermentado dentro de esas copas de oro, que eran utilizadas para actos sagrados. Dios no lo toleró y le pasó factura al rey Belsasar. Ya sabemos lo que pasó. Cuando en esa misma noche que hicieron eso, de utilizar todas las cosas que eran solamente utilizadas para cosas sagradas, esa misma noche el imperio de Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Ahora veamos capítulo 6 de Daniel, versículo 11. ¿Qué dice capítulo 6, versículo 11? Dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Tiene que ver con la oración de Daniel. ¿Y por qué menciono eso? Bueno, porque había un edicto que amenazaba, que sentenciaba a toda persona que no hiciera caso al edicto de poder adorar o postrarse, orar a otro dios que no fuera de los dioses de Babilonia, o en este caso de Medo-Persia, que quisieron los sabios, los envidiosos, los adivinos, querían destruir a Daniel, pero ya sabemos que quien estaba detrás de ellos era Satanás, que quería destruir a Daniel como buen siervo de Dios. Entonces hicieron al rey, lo entramparon al rey. Entonces vemos cómo Darío fue engañado por los sabios, por los hechiceros, para que emitiera un decreto. Y le hicieron creer a él que era una bonita cosa, que solamente el nombre de él podía ser ensalzado, el nombre de Medo-Persia, de los dioses, y lo hicieron colocar el sello, el edicto del anillo del rey. Y esa ley, él buscó la forma cuando él descubrió la trampa y vio que, porque él le tenía aprecio a Daniel, era su amigo, era de los consejeros, buscó la forma cómo librar a Daniel. Al final le fue imposible. No podía él mismo revocar una ley de Medo-Persia. Al final conocemos la historia. Daniel no claudicó de su estilo de adoración a través de la cantidad de veces que oraba y de la forma que lo hacía. Él siguió orando, se vio amenazado por ese edicto, fue llevado preso, lo lanzaron a los leones, pero ya sabemos que al final los leones, llegó el ángel de Jehová, cerró sus bocas y no le hicieron absolutamente nada a Daniel. Y Darío esa noche estuvo intranquilo. El siguiente día muy temprano llegó al foso de los leones y le gritó a Daniel que si estaba vivo, y Daniel le contestó. Él con eso exaltó el nombre de Dios, lo mandó a sacar a Daniel y luego mandó a todos los que le hicieron la trampa para emitir el edicto, los tomó presos, los lanzó al foso de los leones y ni tan siquiera habían llegado cuando ya habían sido destruidos por querer destruir el pueblo de Dios. El acto capital de muerte que tenían listo, que tenían preparado, que era caer al foso de los leones para ser devorados, no sirvió para destruir a Daniel, sino que al final sirvió para destruir a los enemigos de Dios, que quisieron, en este caso los enemigos de Daniel también, que quisieron destruirlo. Satanás quería erradicar por completo a Daniel de la faz de la tierra. Ahora, nosotros vemos acá cómo
lo mencioné no hace mucho, las profecías y las historias que encontramos en este libro de Daniel están apuntando, están enfocando hacia el tiempo del fin, hacia los últimos días, o sea, hacia nuestros tiempos. Nosotros hemos alcanzado el fin de los tiempos por la gracia de Dios, que nos tiene hasta este momento al menos, con vida, y pensando, perseverando en tener la oportunidad de ver de nuevo a nuestro gran Salvador, a Jesús. Pero en todo este asunto vemos cómo también quienes inciden, tienen un papel protagónico acá, son los gobiernos civiles. Porque participó Babilonia, participó Medo-Persia a través del rey Darío. Y vemos cómo tenemos que nosotros enfocarnos en ver todos los protagonistas en esta gran controversia. Ahora, ¿cómo predicen las profecías el hecho del conflicto con respecto a la adoración y a la obediencia que hemos estado viendo en estos versículos? ¿Qué es lo que de qué forma la profecía aquí en Daniel predice este asunto de la adoración o la obediencia, o mejor dicho, el asunto de la adoración y la obediencia, pero en el tiempo del fin, en ese tiempo nuestro? Vamos a ver capítulo 7 de Daniel, versículo 25. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados hasta tiempo, ¿qué más? Tiempos y la mitad de un tiempo. O también dicen algunas versiones como esta, y medio tiempo. Aquí está hablando del cuerno pequeño, ese cuerno pequeño que nace en medio de los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible, la cuarta bestia de la visión de Daniel. Ese cuerno pequeño dice que hablará palabras contra el Altísimo y pensará, miren la palabra clave ahí, pensará él en cambiar los tiempos y la ley. Solo es que va a pensar, al final no lo va a poder hacer. Y luego de que hablará palabras contra el Altísimo y pensará cambiar los tiempos y la ley, menciona que a los santos del Altísimo quebrantará también. O sea, va a pensar él en cambiar la ley de Dios, los tiempos y la ley de Dios. Y al igual que en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Darío, rey de Medo-Persia, va a querer este poder obligar a hacer que el pueblo de Dios, el remanente fiel que se haya quedado firme para defender la verdad de Dios, también puedan ser destruidos, aniquilados, borrados de la faz de la tierra. Es interesante esto, cómo este versículo está relatando lo que va a pasar con este poder, el cuerno pequeño que relata Daniel 7:25. Ahora, en la parte del cautiverio de Daniel, de todo el pueblo de Israel, toda la controversia comenzó con el cautiverio. El pueblo de Israel se apartó del conocimiento, de la obediencia, del camino de Dios. Y por más que Dios les estaba haciendo llamados, que arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, al final el pueblo desobedeció totalmente. Jeremías fue llamado para darles un mensaje diciéndoles: miren, no opongan resistencia. Ustedes simple y sencillamente están siendo desobedientes. Y por eso van a ser llevados cautivos. Y ellos no querían escuchar eso. Querían escuchar que iban a ser liberados por parte de Jehová. Hasta que llegó un profeta, un falso profeta llamado Ananías. Y este hombre les dice: no, vienen tiempos de paz, de prosperidad.
Y dijo el pueblo, este es el profeta de que nosotros queremos escuchar. ¿Lo recibieron bien? Porque no tenía él ninguna amonestación, ningún mensaje de condenación. Pero ese profeta no era profeta de Jehová, el profeta de Jehová era Jeremías. ¿Qué podemos ver nosotros que hizo Nabucodonosor con la ciudad de Jerusalén? Miremos en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué hizo Nabucodonosor con la ciudad de Dios? Dice Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió, o sea, la rodeó. Cuando Nabucodonosor o cualquier otro rey de la antigüedad venían sobre una ciudad a atacarla, lo que hacían era sitiarla, lo que describe aquí el versículo que hizo Nabucodonosor. La rodeó por completo, no podía salir nadie hasta que se acabara la ración de agua, de comida, y al final todos salieran a rendirse, porque no tenían ya más medios para poder sobrevivir. Y esto fue lo que hizo Nabucodonosor con la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿qué fue lo que permitió en realidad, o quién permitió que Nabucodonosor pudiera tomar cautivo al pueblo de Israel? Leamos lo que dice el versículo 2. No fue que él los tomó o ellos se entregaron solitos. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice, aquí está la palabra clave, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, ¿quién entregó en las manos de Nabucodonosor a Israel? Pues fue Dios mismo que se lo entregó a Nabucodonosor en sus manos. Ahora, ¿por qué razón específica? Algo en detalle hubo algo en detalle por lo que Dios hizo que el pueblo fuera llevado cautivo por Nabucodonosor. ¿Por qué razón fue? Leamos lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Jeremías, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizados, como mejor dicho, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. En primer lugar dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, la razón fue que me dejaron a mí, dice Jehová, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La falsa adoración era una cisterna rota
no hicieron caso a Jeremías, o sea, se apartaron, no quisieron escuchar la voz de Jehová. Esas son las razones por las cuales Jehová destruyó al pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros vemos leemos el versículo 2 que leímos recién de Daniel, vemos y sentimos como que si en realidad Satanás va a erradicar al pueblo de Israel. No hay forma de que Israel pueda liberarse, pueda salir libre, pueda salir victorioso al final. No se ve ninguna forma. Ahí parece que Satanás ha vencido, ha derrotado y va a aniquilar a todo el pueblo de Dios. Eso pareciera. Eso pareciera en eso hoy que leímos en el capítulo 2, en el versículo 2, capítulo 1, donde dice que el Señor entregó en las manos de Nabucodonosor al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por desobediencia. Ya leímos allá en Jeremías que fue porque se alejaron de mí, dice Jehová. Y ustedes hicieron cisternas rotas. Veamos a los tipos de personas. ¿Quiénes eran estas personas, Daniel y sus amigos? ¿Cómo los detalla la Biblia acá en el capítulo 1, versículos 3 y 4? Veamos lo que dice Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, y dijo, muchachos, en quienes no hubiese tacha, o sea, defecto alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Estos eran los requisitos que tenían que llenar las personas para poder llegar a ser parte del grupo de los sabios de Babilonia. Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea que esos tenían que ser diestros en muchas cosas, eran gente especial. Así que estos jóvenes, junto con Daniel, ellos tuvieron la oportunidad de ser parte de este grupo porque reunían todos los requisitos que había pedido el rey. Tenían que ser gente especial, que tuviera un coeficiente intelectual muy alto, que fueran diestros en los números, sabios, que tuvieran buen entendimiento, sabios en la ciencia. Ahora, esta enseñanza que se les iba a dar a estos jóvenes no era de un día para otro. Tenía que tener un proceso, ¿sí? Un proceso para que pudieran ser enseñados en todo lo que quería el rey dentro del gobierno de Babilonia. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Veamos siempre el capítulo 1, versículo 5. Daniel 1:5. Dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, óigame, que los alimentaran, que los educaran por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuánto tiempo tenían que ser educados estos muchachos y criados y alimentados? Por 3 años. Ese es el tiempo que el rey le puso para que ellos pudieran obtener una mejor educación, una mejor preparación para poder ser parte del grupo de los sabios, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros vemos en la Escritura
que no solamente ellos llegaron a, a Babilonia como cautivos, no, ellos no solamente ellos, eran más. Pero la Biblia solamente registra a estos hombres por nombre, no registra a nadie más. Veámoslo ahí en versículo 6, capítulo 1 de Daniel. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos son los únicos que la Biblia registra por nombre. Nadie más. Ahora, hay algo bien interesante. En el siguiente versículo, a estos hombres se les cambia sus nombres. Veamos ahora cómo dice el versículo 7. Veamos cómo dice. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. ¿Cómo los querían babilonizar? ¿Cómo los querían a ellos educar en todo el sentido de la palabra, al 100% de todo lo que tenía que ver con Babilonia? Ahora, voy a leer esta nota acá que dice lo siguiente. A fin de babilonizar totalmente a estos jóvenes, les dieron nuevos nombres que denotaban su lealtad hacia Babilonia y sus dioses. El nombre de Daniel significa, ya sabemos que Daniel significa Dios es el juez. Cada nombre que termina o que comienza, que lleva esa palabra de él, implica la palabra Dios. Así que Daniel quiere decir Dios es el juez. Su nombre babilonio al de Daniel le pusieron Belsasar, que significa Bel protege la vida del rey. Interesante, mire cómo le cambiaron el nombre, porque Bel era uno de los dioses populares de Babilonia. El nombre de Ananías significa Jehová es bondadoso, mientras que el nombre babilónico Sadrach, que le pusieron a Ananías, expresa lealtad al dios Marduk. En el caso de Misael, que significa quien pertenece a Dios, llegó a ser Mesac, que era el nombre de otros dioses babilónicos o babilonios. El nombre de Azarías significa Jehová ayuda. Fue cambiado a Abednego, cuyo significado es siervo del dios Nabu. En toda la expresión, en toda la educación, la alimentación, la mente, lo que les iban inculcando ellos, incluido hasta los nombres, querían babilonizarlos. Satanás quería erradicar por completo todo lo que ellos tenían como educación que venía de parte de Judá. Satanás estaba encargado, era la intención de él, quitar de sus pensamientos todo tipo de residuo que hubiera quedado de lo que fueron educados ellos en la tierra de Dios, en la tierra israelita. No quería que tuvieran nada porque él sabía, estos son bien dotados, son inteligentes, son sabios. Tenemos que quitarle todo tipo de pensamiento que pudiera conectarlos con Dios. Esa hebra, ese hilo que estaba conectándolos a ellos con el Altísimo, Satanás quería cortarlo. Quería erradicarlo por completo. Dijo, no, yo tengo que ver aquí cómo hasta el nombre se los cambio. Daniel pasó a llamarse Belsasar. Vemos como también Ananías pasó a llamarse Sadrach. Misael pasó a llamarse Mesac. Y Azarías pasó a llamarse Abednego. Cómo estos nombres cambiaron totalmente el significado, porque eran nombres babilónicos o babilonios, pero también con un significado contrario al significado que ellos tenían
en un principio con sus nombres judíos, que venían de su origen judío, y que por lo tanto era el enemigo de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios. Y miren el significado de cada uno. Estuvimos leyendo acá sobre Ananías, que significa Jehová es bondadoso. En el caso de Misael significa quien pertenece a Dios. Y en el caso de Azarías significa Jehová ayuda. De Daniel no digamos que significa Dios es el juez. Entonces, Satanás estaba diciendo, no, estos significados que tienen estos nombres recuerdan a Dios, están trayendo a colación todas las bondades, la misericordia y el poder de Dios. Tengo que ver cómo lo cambio, cómo elimino, erradico todo ese pensamiento que tengan ellos con el creador de los cielos y de la tierra. Yo les voy a mandar a cambiar el nombre. E ideó ponerles otro nombre a los amigos de Daniel. Y juntamente también a Daniel mismo, que ya no se llamaba Daniel, Dios es el juez, sino que Belsasar. Ese es el nombre que le pusieron a Daniel. Pero amigos y hermanos, la verdad que Satanás siempre está empeñado en erradicar, en eliminar al menos, por lo menos, una partícula, por muy pequeña que sea, que tengamos nosotros y que eso nos conecte o nos recuerde al creador de los cielos y de la tierra, el enemigo va a querer eliminarlo. Hay muchos hoy en día, muchas personas que tienen en su recuerdo, tal vez fueron criados en una escuela adventista, tuvieron padres adventistas, tuvieron un tío, tuvieron un primo, tuvieron en algún momento algún familiar, algún amigo, alguien de un estudio, de un mensaje de la palabra de Dios. Satanás va a querer cortar todo vínculo, todo recuerdo que tengamos con el cielo. Tenemos que consagrar nuestras vidas y siempre nuestro pensamiento, elevarlo hacia el cielo, mantener ese vínculo conectado con el Altísimo, con el Dios, Jehová de los ejércitos, para que pongamos siempre nuestra mente conectada con el cielo y así podamos vencer las artimañas del enemigo. Vamos a continuar próximamente con más estudios sobre este tema de del comienzo de la controversia en el libro de Daniel. Que Dios les bendiga, es mi deseo ferviente en oración.